Hoy no estamos aquí para hacer un homenaje más. Hoy no vamos a repetir lo que ya sabes, lo que repiten todos cuando alguien se muere, los premios, los honores, las medallas. No. Hoy venimos a contarte lo que nadie se atreve a decir. Hoy vamos a desenmascarar al verdadero Mario Vargas Llosa. Porque detrás del premio Nobel, del genio literario, del embajador de la lengua española, se escondía un hombre profundamente narcisista, celoso hasta la locura, infiel como pocos, y capaz de traicionar a quien más le amaba sin remordimiento alguno. Un hombre que no solo vivió entre escándalos, sino que los provocaba, los alimentaba, los disfrutaba, aunque luego vendiera al mundo una imagen de intelectual serio y respetable. ¿Te suena el puñetazo histórico que le soltó a Gabriel García Márquez? ¿Sabías que se casó con su propia tía política cuando apenas tenía 19 años? ¿Te han contado que luego abandonó a esa mujer que le hizo escritor por una sobrina de 15 años, en uno de los escándalos familiares más vergonzosos del mundo literario? ¿Y qué años después, ya octogenario, volvió a repetir la historia, traicionando de nuevo a su esposa de toda la vida por una portada de revista al lado de Isabel Preisler? Hoy te vamos a contar todo. Todo. Sin maquillaje. Sin adornos. Sin mentiras piadosas. Porque la vida de Mario Vargas Llosa no fue un camino de rosas, fue una carretera de traiciones sembrada de infidelidades, narcisismo, ego desbordado, y víctimas que quedaron atrás, destrozadas y olvidadas. ¿Fue un gran escritor? Sí, sin duda. ¿Cambió la literatura en español? Sí, absolutamente. ¿Fue un hombre admirable en su vida personal? No, ni de lejos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es lo que sale en los homenajes oficiales. Lo que vas a escuchar es la verdad incómoda, la que duele, la que muchos quieren enterrar debajo de los premios y los discursos grandilocuentes. Y vamos a empezar desde el principio. Desde aquella Lima de los años 50, donde un adolescente flaco, ambicioso y muy listo llamado Mario Vargas Llosa empezó a tejer la red de traiciones que marcaría toda su vida. Porque la primera gran víctima de su carrera no fue un rival literario. Fue una mujer. Una mujer que le amó como nadie, que apostó por él cuando no era nadie, que dejó todo por su sueño. Y a la que él traicionó de la manera más cruel. Ella se llamaba Julia Urquidi. Y sin ella, Mario jamás habría llegado a ser quien fue. Pero para entender la dimensión de la traición, primero tenemos que viajar a esa Lima sofocante, de casas coloniales, donde la apariencia lo era todo y los escándalos familiares se escondían bajo alfombras pesadas y sonrisas hipócritas. Mario y Julia, el joven aprendiz y la mujer culta, guapa, cosmopolita. Él, 19 años. Ella, 29. Una relación escandalosa para la época, pero que escondía mucho más que una historia de amor prohibido. Julia no solo fue su amante, fue su mentora, su editora, su soporte emocional, su tabla de salvación. Mientras él soñaba con premios y novelas, era ella quien cocinaba, quien corregía manuscritos, quien trabajaba para mantenerlo, quien le obligaba a sentarse y escribir cuando quería rendirse. Julia fue, literalmente, quien hizo de Mario Vargas Llosa un escritor. ¿Y cómo le pagó él? Con la traición más sucia imaginable. Porque mientras Julia luchaba contra la pobreza y contra los prejuicios sociales para sacar adelante aquel matrimonio, en las sombras empezaba a crecer la semilla de su condena. Una semilla plantada por una joven de sangre fría y sonrisa dulce, Patricia Llosa, sobrina directa de Julia, prima carnal de Mario. Y sí, has oído bien. Mario Vargas Llosa dejó a su esposa, a la mujer que le hizo escritor, por su sobrina de 15 años. Un escándalo brutal. Una traición de sangre, de cama, de confianza familiar. Una historia que, si no te la cuentan bien, parece de novela, pero que fue muy, muy real. Y que dejó heridas que nunca cicatrizaron del todo. Pero espera, porque esto solo es el principio. La historia de Mario Vargas Llosa es un laberinto de pasiones, traiciones, ascensos meteóricos y caídas aún más espectaculares. Porque como suele pasar en la vida real, el karma no tiene prisa, pero siempre llega. ¿Quieres saber cómo el gran Mario terminó humillado, abandonado y repudiado por el mismo sistema que él mismo había alimentado? ¿Quieres saber cómo su obsesión por el ego, el poder y la apariencia acabó devorándolo por dentro? Quédate, porque lo que viene ahora es todavía peor. Hoy no vamos a santificar a Vargas Llosa. Hoy vamos a desenterrarlo. Hoy vamos a mirar de frente a todas sus sombras. Y te prometo una cosa. Cuando acabes este vídeo, nunca volverás a ver a Mario Vargas Llosa con los mismos ojos. Corría el año 1955. La Lima de entonces era una ciudad encorsetada, llena de apariencias y secretos bajo la alfombra. Y allí, entre cafés de barrio y tertulias literarias, se fraguaba una historia de amor prohibido y de traición. Mario Vargas Llosa, apenas un chaval de 19 años, se enamoraba locamente de Julia Urquidi, una mujer hecha y derecha de 29 años. Julia era culta, elegante, había vivido entre mansiones de Bolivia y era tan brillante que dejaba en pañales al joven escritor que soñaba con comerse el mundo.
Era su tía política, sí, pero en aquella época los escándalos familiares se maquillaban con una sonrisa, o se enterraban para siempre. ¿Qué veían los demás? Un chico jovencito y una señora madura. ¿Qué era en realidad? El principio de una relación tóxica donde uno daba todo, y el otro empezaba a construir su imperio personal a costa del amor ajeno. Julia fue mucho más que una esposa. Fue su editora, su confidente, su fuerza, la que le decía a Mario, siéntate y escribe, cuando él solo quería salir a emborracharse o perderse en su propio ego. Y mientras Vargas Llosa soñaba con premios, novelas y entrevistas, era Julia quien corregía sus manuscritos a máquina, quien se partía la espalda trabajando para que él pudiera dedicarse a su gran pasión, escribir. Pero como tantas veces pasa, quien más da es quien más pierde. Porque mientras Julia aguantaba la precariedad, la soledad y el peso de una vida bohemia sin lujos ni garantías, en las sombras, el joven Mario ya estaba tramando su próxima jugada. No lo hizo solo. Lo hizo de la mano de Patricia Llosa, la sobrina de Julia. Una cría, casi una niña, que empezó a frecuentar su casa bajo el pretexto de la familia, y que poco a poco, con sonrisas y miradas inocentes, fue seduciendo al joven Mario. Patricia no era tonta. Sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que un chico flaco y ambicioso como Mario no necesitaba una esposa que le recordara sus deudas o su pereza. Necesitaba a alguien que le inflara el ego, que le dijera que era el mejor, que le prometiera un futuro de lujos y portadas. Y Mario, que ya por entonces era esclavo de su propio narcisismo, no tardó en caer. El problema, claro, era cómo romper con Julia sin quedar como un monstruo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con una carta. Una mísera carta. Una cobarde carta donde confesaba que estaba enamorado. ¿De quién? De la sobrina de su propia mujer. Una puñalada a traición. Un crimen emocional que dejó a Julia no solo sin marido, sino también sin familia, sin reputación, sin nada. Imagínate por un momento el dolor, la humillación, el desgarro. Y mientras Julia lloraba en silencio, Mario y Patricia celebraban su boda, como si nada. Como si no hubieran pisoteado todo lo que una vez fue sagrado. Pero lo más cínico no es eso. Lo más cínico es que la familia de Patricia, la misma que vio cómo traicionaban a Julia, aprobó el matrimonio. Porque claro, Mario empezaba a despuntar como escritor. Y en Lima, ser alguien era más importante que ser decente. Y así fue como Mario Vargas Llosa cambió de esposa como quien cambia de sombrero. Dejó atrás a la mujer que le hizo ser quien era. Y se lanzó a construir una nueva vida con un adolescente que apenas empezaba a vivir. ¿Te parece brutal? ¿Te parece sucio? Porque Mario Vargas Llosa no fue solo infiel a Julia. También fue infiel a Patricia. Una y otra vez. Con actrices, con traductoras, con escritoras. Y Patricia, aquella joven que robó un marido, se convirtió con el tiempo en la mujer traicionada, en la esposa que fingía no ver, que sonreía en las recepciones mientras su marido se iba con otras. El karma no tiene prisa, pero siempre llega. Y la historia que vamos a seguir contando va a ser aún más brutal. Porque después de traicionar a Julia y de humillar a Patricia, llegaría el golpe final. Isabel Preisler, la reina de corazones, la emperatriz del marketing sentimental, la mujer que convirtió a Mario en portada, pero también en el hazmerreír de la alta sociedad. Y así fue como Mario Vargas Llosa, el joven ambicioso que le debía todo a Julia, se casaba con Patricia, su sobrina carnal, después de traicionar no solo el amor de una mujer, sino también el vínculo sagrado de una familia. Pero, como suele pasar con los que construyen su vida sobre traiciones, la felicidad fue apenas un espejismo. Patricia, que llegó como el relevo fresco que le prometía juventud y admiración incondicional, pronto descubrió la verdadera cara de Mario. Porque Mario Vargas Llosa no era solo un narcisista consumado. Era también un hombre profundamente celoso, inseguro y posesivo. Los mismos celos que le hicieron montar escenas ridículas con Julia, aparecieron ahora con Patricia. Celos enfermizos. Celos obsesivos. Celos que llegarían a salpicar a uno de los más grandes escritores de América Latina, Gabriel García Márquez. Porque atención, no estamos hablando de una simple rabieta. Estamos hablando de un puñetazo histórico. Sí, como lo oyes. Resulta que durante una crisis matrimonial con Patricia, esta, desesperada por las infidelidades constantes de Mario, se refugió en la amistad de Gabriel García Márquez. Amistad que, según se rumoreaba, pudo haber ido más allá. Nunca se confirmó, pero las malas lenguas no callaron. Y Mario, que ya no distinguía la ficción de la realidad, hizo lo que mejor sabía hacer, montar un escándalo. En 1976, en un teatro de México, delante de decenas de personas, Mario se acercó a Gabriel y le soltó un puñetazo en toda la cara. Un puñetazo que no solo partió una nariz, partió una amistad histórica, partió el respeto, partió la imagen pública de Mario Vargas Llosa. ¿La razón oficial? Mario se negó a explicarla. Solo dijo que lo averigüen. Mientras Gabriel,
con su habitual ironía, se limitó a decir: «Es que Mario es un celoso estúpido». Y es que la historia era siempre la misma. Mario necesitaba ser el centro absoluto. El ídolo, el genio, el hombre inalcanzable. Y cualquier sombra, cualquier rumor, cualquier mínimo atisbo de competencia o traición, le volvía loco. Pero no creas que sus obsesiones terminaban ahí. No. El narcisismo de Mario era tan grande, que llegó a controlar cada aspecto de su vida y de su entorno. Patricia no solo era su esposa. Era su secretaria, su enfermera, su niñera emocional. Ella organizaba sus viajes, manejaba sus finanzas, filtraba sus visitas, decidía sus entrevistas, le protegía de los periodistas. Patricia era la gran arquitecta invisible del imperio Vargas Llosa. Y mientras él firmaba libros, daba conferencias y recibía premios, ella cargaba con todo el peso de una vida pensada para satisfacer un solo ego. ¿Y cuál era la recompensa? La misma que había recibido Julia. La traición. Porque como ya hemos visto, Mario nunca fue hombre de una sola mujer. Siempre tuvo su pacto. Ese acuerdo no escrito que decía: «Tú serás siempre la primera, pero habrá otras». Un pacto indigno, cruel, humillante, que Patricia aceptó en silencio durante décadas. Pero el verdadero golpe final, la traición definitiva, no vendría de una amante anónima. Vendría de la mano de una mujer que jugaba en otra liga. Una mujer que no buscaba amor. Una mujer que buscaba estatus, portadas y poder. Isabel Preisler. La gran estratega del marketing sentimental. La emperatriz de Lola. La mujer que había convertido su vida en un escaparate de éxito y glamour. Cuando Isabel apareció en escena, Mario, ya envejecido, ya cansado, ya más vanidoso que nunca, cayó como un niño tonto en su telaraña. Todo lo que había construido Patricia durante medio siglo. Todo el sacrificio silencioso. Toda la lealtad. Todo lo que no había salido en los periódicos. Se rompió en 1000 pedazos. Y lo más doloroso no fue que Mario se enamorara de otra mujer. Lo más doloroso fue cómo lo hizo. A la vista de todos. Pactando portadas. Vendiendo exclusivas. Posando sonriente en restaurantes de lujo, como un adolescente emocionado. Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, el gran intelectual. Convertido en carne de prensa rosa. En un muñeco de feria. En un accesorio de Isabel. La humillación fue pública, planetaria, irreversible. Y Patricia, como antes Julia, tuvo que ver cómo su vida se desmoronaba sin que nadie moviera un dedo. Pero aquí, amigo mío, es donde el karma empezó a afilar los cuchillos. Porque lo que Mario pensaba que era su segunda juventud, su renacimiento, fue en realidad el principio de su derrumbe. Y eso te lo voy a contar en la siguiente página. Porque lo que viene ahora, es la caída brutal de Mario Vargas Llosa. Una caída que no salió en los libros. Una caída que no celebraron los académicos. Una caída que vamos a desenterrar aquí, en exclusiva, para ti. Cuando Mario Vargas Llosa decidió lanzarse a los brazos de Isabel Preisler, pensó que estaba firmando su segundo acto de juventud, su gran triunfo sentimental. Pero en realidad, estaba firmando su sentencia de soledad. Porque Isabel no era Patricia. Isabel no era Julia. Isabel no era una mujer dispuesta a renunciar, a sacrificarse o a vivir a la sombra de un hombre. Isabel jugaba en otra liga. Y Mario, cegado por el ego y la vanidad, no supo verlo. Durante los primeros meses, la relación fue una explosión mediática. Portadas, viajes, fotos en restaurantes de lujo, entrevistas edulcoradas donde ambos posaban como dos adolescentes enamorados. Pero tras el glamour, la realidad era muy distinta. Mario, acostumbrado a ser el centro del mundo, descubrió que en el universo de Isabel, él era solo un complemento, una figura más en un escaparate cuidadosamente diseñado. Isabel no iba a sacrificar su ritmo de vida por nadie. Salía de noche, asistía a eventos, cultivaba su imagen pública. Y Mario, que se levantaba a las 7 de la mañana y que siempre había despreciado la banalidad social, empezó a sentirse fuera de lugar. Isabel no cambió ni un ápice de su rutina por él. Al contrario. Si quería estar con ella, tenía que adaptarse. Tenía que aceptar su mundo superficial, su corte de celebridades, su adoración por el marketing emocional. Y al principio, por amor propio, por miedo a la soledad, por no reconocer el error, Mario aguantó. Se dejó moldear. Se dejó exhibir. Se dejó consumir. Pero con el tiempo, la brecha entre ellos se hizo insostenible. Las diferencias de horario, de intereses, de formas de entender la vida se convirtieron en abismos. Mario quería tranquilidad, tertulias, lecturas. Isabel quería cócteles, pasarelas, titulares. Y entonces empezó lo inevitable. Las broncas. Los silencios. El hastío. Se dice, se rumorea,
que una noche, después de una de tantas discusiones, Isabel dejó accidentalmente el móvil abierto en una llamada con una amiga. Y que Mario, furioso, terminó de escuchar todo lo que Isabel realmente pensaba de él. No se sabe exactamente qué se dijo. Pero a partir de ese día, el final estuvo sellado. Lo más brutal, lo más desgarrador, lo más devastador para un hombre como Mario, fue descubrir que Isabel, probablemente, fue la única mujer que no sufrió al dejarle. Que no lloró su partida. Que no miró atrás. Que no sintió ni pena ni remordimiento. Julia había llorado hasta la extenuación. Patricia había tragado décadas de humillaciones silenciosas. Pero Isabel simplemente pasó página. Como quien cambia de bolso. Como quien actualiza su escaparate. Y ese, querido amigo, fue el golpe más duro para el narcisismo infinito de Mario Vargas Llosa. Porque no hay castigo mayor para un narcisista que descubrir que no eres indispensable. Que eres perfectamente reemplazable. Que eres un capítulo más en la vida de alguien que sabe jugar mejor que tú. El karma, que había sido paciente, finalmente cobró su deuda. El gran Mario Vargas Llosa, el genio de las letras, el conquistador de premios y de corazones, terminaba desplomado. Humillado. Solo. Rodeado de flashes que ya no brillaban por él, sino para él. Como los flashes que iluminan un cadáver antes del entierro. Su familia, sus hijos, le habían dado la espalda durante años por la humillación pública que supuso su relación con Isabel. La élite literaria ya no lo miraba con admiración, sino con lástima o indiferencia. Los académicos evitaban mencionarlo en los homenajes. Y Mario, que toda su vida había vivido para el reconocimiento, para la ovación, para el aplauso, descubría que en el ocaso de su vida no quedaba nadie dispuesto a aplaudirle. El hombre que había despreciado la frivolidad se convirtió en un juguete roto de esa misma frivolidad. El escritor que había denunciado la banalización de la cultura terminó siendo un personaje más del escaparate del corazón. El gran narrador de pasiones humanas terminó atrapado en su propia tragedia griega, sin saber cómo salir de ella. Isabel, fiel a su estilo, no organizó ruedas de prensa, no dio entrevistas lacrimógenas, no filtró lágrimas falsas. Simplemente desapareció. Se esfumó. Dejó que el tiempo, el olvido y el desgaste hicieran el trabajo sucio. Y Mario, que había soñado con una vejez de homenajes, de cenas literarias, de aplausos de pie, se encontró con una realidad mucho más cruel, la indiferencia. Su relación con Isabel no fue el gran romance que soñó. Fue el último error que selló su caída. Un error que no solo le costó su dignidad personal. Le costó su lugar en la historia reciente de la literatura. Porque aunque sus libros seguirán ahí, sus hazañas literarias seguirán ahí, lo que la gente recuerda, lo que la gente comenta, lo que la gente no olvida, es la imagen de un viejo escritor perdido entre flashes que ya no eran para él. Es la imagen de un genio caído en desgracia por no saber envejecer con dignidad. Y mientras todo esto ocurría, en la sombra, una figura esperaba. Una figura que había sido humillada, despreciada, desplazada. Una figura que, a pesar de todo, tendría la última palabra. Patricia Llosa. La mujer que había sido traicionada por amor, por ambición, por vanidad, se preparaba para cerrar el círculo de una forma que nadie esperaba. Porque el final de Mario Vargas Llosa no lo escribiría Isabel Preisler. Ni los críticos literarios. Ni los titulares de prensa. El final de Mario Vargas Llosa lo escribiría Patricia. Y lo que hizo Patricia fue mucho más poderoso que cualquier venganza. Pero eso te lo cuento en la siguiente página. Porque ahora llega el momento del desenlace. El final más humano. El final más brutal. El final más merecido. Prepárate. Porque lo que viene es absolutamente demoledor. Cuando Isabel Preisler dejó atrás a Mario Vargas Llosa como quien se quita un abrigo viejo, el premio Nobel quedó desnudo ante el mundo. Sin prestigio mediático, sin amor, sin excusas. Solo. Completamente solo. Y ahí, justo en el abismo más oscuro de su existencia, hizo lo que nunca pensó que tendría que hacer: mirar hacia atrás. Buscar en su pasado aquello que había despreciado. Buscar a quien había abandonado. Buscar a Patricia Llosa. Pero ya no era el Mario joven y arrogante que podía escribir cartas humillantes para romper matrimonios. Ya no era el conquistador de las letras capaz de seducir a la prensa con su genio. No. Era un anciano quebrado, enfermo, derrotado. Era un hombre que sabía, en lo más profundo, que había perdido la partida contra su propio narcisismo. Patricia, la mujer que había sido traicionada de la forma más brutal, tenía ahora todo el poder en sus manos. Podía humillarle. Podía vengarse. Podía devolverle cada una de las lágrimas que ella misma derramó en la soledad de su exilio emocional. Pero no lo hizo. No por él. No por la historia. No por el que dirán. Lo hizo por sí misma. Por su dignidad. Cuando Mario Vargas Llosa tocó la puerta de Patricia, no encontró reproches. No encontró reclamos. No encontró venganza. Encontró silencio.
Un silencio tan brutal como el puñetazo que un día le propinó a Gabriel García Márquez. Un silencio que decía todo sin decir nada. Patricia no necesitaba humillarle. El mundo ya lo había hecho. Mario volvió a casa, pero no volvió como esposo. Volvió como un enfermo que necesitaba ayuda. Volvió como un hombre roto que necesitaba cerrar su vida de forma digna. Volvió como un recuerdo de lo que pudo ser y nunca fue. Y Patricia, con la frialdad de quien ya no espera nada, le abrió las puertas. La vida le estaba dando su última lección. La mujer que abandonó por una portada de revista era ahora la única que le ofrecía refugio. Sin cámaras, sin contratos, sin flashes, solo humanidad. Durante esos últimos años, Mario dejó de ser el genio inalcanzable para convertirse en un anciano más. Con problemas de memoria, con achaques, con desorientaciones. Los eventos públicos donde antes era ovacionado se convirtieron en momentos incómodos, donde ya apenas podía seguir el hilo de una conversación. La leyenda se deshacía en tiempo real. Y mientras sus hijos Gonzalo, Álvaro y Morgana intentaban reacomodar su imagen pública, mientras los periódicos intentaban suavizar su decadencia, Patricia estaba allí. Organizando visitas médicas, administrando medicamentos, calmando noches de insomnio y soledad. Patricia, que había sido testigo de su ascenso meteórico. Patricia, que había sido la compañera silenciosa de su gloria. Patricia, que había sido la víctima más humillada de su desplome mediático. Era ahora la única que le sostenía la mano cuando la muerte ya empezaba a acechar cada rincón de su cuerpo. El escritor que tantas veces jugó con las emociones humanas en sus novelas, que retrató con maestría la traición, la ambición, la corrupción del alma, estaba ahora viviendo su propia tragicomedia personal. Pero esta vez, no era ficción. Esta vez era real. Dolorosamente real. Y en esa realidad no había lugar para Isabel Preisler. No hubo flores. No hubo llamadas. No hubo condolencias. Solo un silencio tan grande como el vacío que dejó su traición. El círculo, como siempre decimos aquí, se cerraba de la forma más brutal posible. Mario Vargas Llosa, el hombre que un día humilló a Julia Urquidi, que luego traicionó a Patricia Llosa, que después se dejó embriagar por el glamour superficial de Isabel Preisler, terminaba su vida donde empezó. En los brazos de quien realmente lo había amado. No por lo que era. No por los premios. No por el dinero. Sino por el hombre pequeño, débil y humano que siempre fue detrás de la máscara del genio. Y ese final, querido amigo, ese regreso humillante, ese ajuste de cuentas silencioso, es el verdadero desenlace de esta historia. No fueron los premios Nobel. No fueron las portadas en París. No fueron las cenas de gala. Fue Patricia. Fue el perdón silencioso. Fue la dignidad invicta de una mujer que no necesitó cámaras ni titulares para dar la mayor lección de vida. Y ahora que conoces esta historia, ahora que sabes cómo terminó realmente el gran Mario Vargas Llosa, llega el momento de la reflexión más brutal. Porque esta historia, esta caída, este ajuste de cuentas final, no solo habla de Mario, ni de Patricia, ni de Isabel. Habla de todos nosotros. De nuestras decisiones. De nuestras traiciones. De nuestras apuestas. Y sobre todo, de lo que realmente importa cuando llega el final. Prepárate. Porque la reflexión final que viene no te va a dejar indiferente. Va a golpearte. Va a removerte. Va a obligarte a mirarte en el espejo. Así acababa Mario Vargas Llosa, no entre aplausos, ni entre portadas, ni bajo los focos de la gloria eterna. Acababa en una casa discreta, rodeado solo por quienes no buscaban rentabilidad de su nombre. Patricia Llosa, la mujer que le había amado, perdonado, traicionado y vuelto a perdonar. Sus hijos, esos tres pilares silenciosos que, pese a todo, seguían viéndole como el padre, no como el premio Nobel ni el mito caído. La imagen final de Mario, postrado, vulnerable, sin más armas que su memoria rota y su cuerpo fatigado, es la más brutal de todas. Un hombre que lo tuvo todo. Un hombre que brilló más que nadie. Un hombre que conquistó cumbres literarias impensables. Y sin embargo, en lo humano, en lo íntimo, en lo esencial, fracasó estrepitosamente. Porque Mario Vargas Llosa no fue solo un genio. También fue un hombre consumido por su narcisismo, su ego desbocado, su necesidad permanente de sentirse admirado, deseado, venerado. Un hombre que traicionó por costumbre, que humilló por inseguridad, que buscó fuera lo que nunca supo cuidar dentro. Julia Urquidi fue la primera víctima. La mujer que le sostuvo cuando era nadie. La mujer que sacrificó su vida para que él pudiera alcanzar sus sueños. A ella la borró de su biografía oficial, la ridiculizó en sus novelas, la redujo a un personaje grotesco, ignorante, cursi. Patricia Llosa fue la segunda. La joven sobrina que participó en la primera gran traición y que luego, a su vez, sufriría en carne propia la traición de su esposo. Una mujer que soportó décadas de infidelidades, de desprecios silenciosos, de viajes en soledad mientras Mario vivía aventuras mediáticas.
Una mujer que supo mantenerse en la sombra, sosteniendo el castillo de naipes que era la vida del Nobel. Y finalmente, Isabel Preisler. La última estación de su necesidad permanente de sentirse deseado. La mujer que no se enamoró del Mario íntimo, sino del personaje. Y que, como buena estratega, supo soltarlo cuando ya no daba más beneficios. El karma, como hemos repetido a lo largo de este relato, no tiene prisa, pero tampoco tiene piedad. Mario Vargas Llosa terminó sus días rodeado no de flashes, sino de pañuelos. No de contratos, sino de recetas médicas. No de discursos de homenaje, sino de susurros compasivos. Y mientras el mundo literario se dividía entre quienes todavía le veneraban por su obra y quienes ya apenas susurraban su nombre, en Lima, en una casa que olía a medicina y a resignación, Patricia Llosa cerraba el último capítulo de la historia. Una historia de gloria y ruina. Una historia de amor y traición. Una historia de redención silenciosa. Porque mientras Isabel continuaba vendiendo su imagen impoluta en revistas, Patricia organizaba un funeral digno pero austero. Sin poses. Sin espectáculo. Solo familia. Solo los verdaderos. Ni rastro de los que un día se aprovecharon de su nombre. Ni rastro de los que firmaron portadas pactadas. Ni rastro de los que vieron en Mario un trampolín hacia su propio beneficio. Y es aquí, justo aquí, donde se esconde la verdadera enseñanza de esta historia. Porque la vida puede darte todo. Fama, premios, dinero, mujeres, aplausos, flashes. Pero al final, cuando la salud se quiebra, cuando la mente se apaga, cuando el cuerpo ya no responde, lo único que importa no son los titulares. No son los homenajes. No son las estatuillas ni los diplomas. Lo único que importa es quien te sostiene la mano cuando cierras los ojos por última vez. Y para Mario Vargas Llosa, esa mano no fue la de una reina de corazones mediáticos. Fue la de Patricia Llosa. La mujer a la que humilló. La mujer que soportó. La mujer que, pese a todo, eligió perdonar. ¿Fue justa su vida? ¿Fue justo su final? ¿Recibió lo que merecía? Eso, querido amigo, queda a tu reflexión. Porque la historia de Mario Vargas Llosa no es solo la historia de un Nobel de literatura. Es la historia de la ambición sin freno. Es la historia del amor maltratado. Es la historia del ego que todo lo devora. Es la historia, también, de la redención silenciosa. Y ahora, llegado este punto, tengo que hacerte una pregunta brutal. Una pregunta que no es sobre Mario, ni sobre Patricia, ni sobre Isabel. Es sobre ti. ¿Tú quién quieres ser? ¿El genio que todo lo conquista y al final muere solo? ¿La traidora que construye su vida sobre las ruinas de los demás? ¿La oportunista que cambia amores por portadas? ¿O la persona que, pese a todo, elige la dignidad, la compasión y el perdón? Porque la vida, aunque lo olvidemos, siempre acaba pasando la factura. Y la factura, amigo mío, siempre llega. Quizás tarde. Quizás cuando ya no hay vuelta atrás. Pero llega. Hoy hemos desenmascarado al Mario Vargas Llosa más humano, más frágil, más contradictorio. Hoy hemos contado la historia que nadie quiere contar en los homenajes oficiales. Hoy hemos mostrado la verdad incómoda. Y ahora, en este preciso instante, te toca a ti. Te toca reflexionar. Te toca decidir en qué lado quieres estar cuando la vida, como siempre hace, acabe revelando quién eres de verdad. Porque el brillo dura un segundo. Pero la dignidad, amigo mío, es eterna. Hoy hemos desenterrado una historia que muchos preferirían dejar enterrada. Hoy hemos rasgado la tela dorada del mito y hemos mostrado la carne herida que había debajo. Hoy hemos entendido que la vida no es un cuento de hadas. Que la vida, aunque nos vendan otra cosa, pasa factura. Siempre. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que has llegado hasta aquí. A ti que has escuchado cada palabra de esta historia brutal. A ti que has sentido rabia, compasión, incredulidad o tristeza. Porque la historia de Mario Vargas Llosa no es solo la historia de un genio que acabó solo. Es, en el fondo, un espejo. Un espejo donde todos podemos vernos reflejados. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha herido, aunque fuera sin querer, a quien más le quería? ¿Quién no ha creído que la vida le debía más de lo que tenía? ¿Quién no ha buscado, alguna vez, llenar vacíos con aplausos, con amores pasajeros, con éxitos de papel? Mario Vargas Llosa fue muchas cosas. Fue brillante, sí. Fue valiente, sí. Fue creador de mundos, sí. Pero también fue un hombre que no supo valorar a tiempo lo que realmente importa. Un hombre que, cegado por su ego, traicionó a quienes más le amaban. Un hombre que confundió el deseo con el amor. El éxito con la felicidad. La gloria con la paz interior. Y ahora quiero lanzarte una pregunta brutal. ¿Tú en qué punto estás? ¿Estás construyendo una vida que te dará paz, o una vida que algún día te pasará la factura? ¿Estás rodeándote de flashes, o de manos que te sostendrán cuando ya no puedas caminar solo?
¿Estás siendo fiel a quien te ama en los días oscuros, o solo abrazas a quienes brillan bajo el foco? Porque la vida, créeme, no se mide por los premios que consigas. Se mide por las manos que sujetan las tuyas cuando ya no queda nada más. Hoy hemos hablado de Mario Vargas Llosa, pero en realidad hemos hablado de todos nosotros. De nuestras decisiones. De nuestros errores. De nuestras lealtades. De nuestras traiciones. De nuestro karma. Porque todos, tarde o temprano, recogemos lo que sembramos. Mario sembró traiciones, egolatría, abandono, frivolidad. Y al final, lo que cosechó fue soledad, vulnerabilidad y olvido. ¿Tú qué estás sembrando hoy? ¿Estás sembrando amor, paciencia, gratitud, dignidad? ¿O estás sembrando ego, codicia, traición silenciosa? Quiero saberlo. Quiero leer tu historia en los comentarios. Quiero saber qué piensas después de escuchar todo lo que hemos contado aquí. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Crees que Mario Vargas Llosa merecía ese final tan solitario? Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Crees que Patricia Llosa fue una heroína silenciosa, o simplemente recogió el castigo que ella misma había sembrado años antes? Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Crees que Isabel Preisler fue el castigo perfecto para el ego desmedido de Vargas Llosa? Te invito a dejarme tu opinión en los comentarios. Porque este canal, Tirando Salseo, no es solo para contar chismes. Es para reflexionar juntos. Para mirarnos en el espejo de la vida. Para atrevernos a decir la verdad. La verdad incómoda. La verdad que nadie se atreve a contar en los homenajes. La verdad que rasga las sonrisas falsas y muestra las heridas abiertas. Hoy has visto a Mario Vargas Llosa como nunca antes. Sin Nobel. Sin traje. Sin luces. Solo como un hombre. Un hombre que, como tantos otros, pensó que la gloria lo era todo, y se olvidó de lo que realmente sostiene una vida. El amor genuino. La lealtad silenciosa. La dignidad inquebrantable. Así que te dejo esta última reflexión. Cuando tu historia se acerque a su capítulo final. Cuando el telón de tu vida esté a punto de caer. Cuando ya no queden flashes ni aplausos. ¿Quién estará a tu lado? ¿Quién te sostendrá la mano? ¿Quién te mirará con amor verdadero? Piénsalo bien. Y si este vídeo te ha removido, si te ha hecho pensar, si te ha tocado aunque sea un poco el corazón, suscríbete para seguir descubriendo las verdades incómodas que otros quieren ocultar. Y sobre todo, deja tu comentario. Si tú también crees que el karma siempre acaba llamando a la puerta.